atesoramos su palabra? ¿Cuántos atesoran su palabra en el corazón? Sí, Señor. Cuando amo tu ley, yo amo tu ley. Mi gozo es tu palabra. Lámparas a mis pies y lumbrera mi caminar. Guárdame en tu ley, sustentame en tu palabra. Bendiciones, amados del Señor. Definitivamente una noche para celebrar, una noche para hacer fiesta, una noche donde podemos decir que el Señor nos ha dado la victoria, que el Señor nos ha acompañado en todo este tiempo. Yo me siento realmente muy feliz, muy emocionado de estar aquí nuevamente en este estudio bíblico de Inconmovibles, un estudio donde hoy podemos cerrar el libro de Romanos, y eso me llena de mucho gozo, de mucha bendición. Vamos a tener a lo largo de la transmisión de hoy algunas cositas por ahí, algunos mensajes también. Bueno, en fin, vamos a estar un poco variados, pero si usted creía, como algunos han creído, de que porque este capítulo 16 se trataba de saludos, en su gran mayoría no había contenido, bueno, le voy a decir que se equivocó, porque sí tenemos bastante contenido para esta noche, una noche especial, como le decía. Pero bueno, no quiero quedarme sin saludar a todas las personas que se han venido conectando ya a lo largo de este tiempo, de esta sesión. Por aquí tenemos, bueno, mi esposa Adriana Ramírez, que ustedes saben que está aquí al otro lado de cámaras. Ella está pendiente, monitoreando, todo lo que es las redes sociales, los comentarios que usted hace, todo lo que usted nos hace llegar ahí para que podamos darle lectura por acá. Quiero saludar también a mi amado hermano David Alemán, que se conecta esta noche con nosotros allá desde las lejanas tierras de Rincón Grande de Pavas. Está el pastor Danilo López, el pastor Francisco Valverde, que no puede faltar, ¿verdad? Y un fiel y amado colaborador de Inconmovibles. Bueno, más que un colaborador, también es un pilar fundamental de este ministerio. Gaudí Alvarado Blanco, es así, desde las lejanas tierras allá de Pejivalle de Guatuso. Gaudí, bienvenida. Marta Álvarez Mondragón, mi amada prima Tani, como la conocemos en la familia con todo cariño, gracias por estar por acá, por haberse mantenido fiel todo este tiempo. Carmelita y Kene, que se conectan con nosotros desde Desamparados, bienvenidos. Mi prima Sareli Chacón, allá desde Estados Unidos, si no me equivoco, ahora está allá por Tennessee, viéndonos. María Fernanda González Ferchis, bienvenida. Nuestra amada salmista Alejandra Sancho Vargas, hoy está también con nosotros. Danielita Solís, bienvenido. Jason Salazar, otro de nuestros amados salmistas y colaboradores del ministerio, que hoy va a tener también una participación hermosa. Y bueno, Coquito, que ya se conectó por acá. Y bueno, a todos los que falten por conectarse, si alguien no mencioné, bienvenidos, un fuerte abrazo. Realmente, como los digo, estoy muy emocionado, estoy muy feliz. Más adelante les voy a contar algunas cosas de cómo inició Inconmovibles, pero ya tenemos 4 meses, mis amados hermanos. Son increíblemente 18 semanas desde que dimos inicio, y recuerdo las peripecias de esa primera transmisión. Bueno, el pastor Francisco, que me dio unas lecciones rápidas, exhaustivas de cómo usar el software para transmitir, y nos tiramos al agua en medio de nervios. No se me va a olvidar que la primera transmisión parecía yo Bambi, ¿verdad? Ahí me temblaban las piernas, me temblaban las manos, me temblaba la voz. Bueno, aquello fue en realidad una experiencia muy hermosa, pero ahora 18 semanas después ha sido algo realmente maravilloso lo que Dios ha venido haciendo. Y entonces, bueno, no vamos a atrasar la transmisión.
Esta noche vamos a tener a este inicio, antes de iniciar con el estudio bíblico propiamente, vamos a tener una participación hermosa de uno de nuestros colaboradores y salmistas, una persona que realmente amo montones en Cristo. Es para mí una gran bendición. Ya ahorita vamos a estar con él y es mi amado Jason Salazar, quien es miembro salmista de la congregación Puerta de Esperanza, allá en San Sebastián, y que le doy muchas gracias también a la pastora Marisa Duarte, que siempre tiene esa amabilidad de permitirle a Jason estar con nosotros y bendecirnos con esa voz preciosa que Dios le ha dado. También, bueno, darle la bienvenida al pastor Luis Paulino Valverde Jiménez, que se está conectando ya con nosotros. Mi amor, ¿tenías algo que comentar? No, estaba pegando, pero ya. Ok, listo. ¿Tenemos algún problema, me dice mi esposita, algún problema ahí con el internet, que últimamente ha estado un poco inestable? Pero usted ya sabe, si se queda la imagen frisada, no se desconecte. Ahí lo arreglamos en un momentito, pero confiamos en el Señor que todo va a estar bien en esta noche. Quería recordarles que, bueno, hoy cerramos, como decía, el capítulo 16 del libro de Romanos, un libro muy importante para nosotros como cristianos, porque prácticamente contiene toda la doctrina básica del Evangelio de Cristo para con nosotros, y todo el tema también de lo que tiene que ver con Israel y las promesas de Dios tanto para Israel como para ya todo su pueblo, para la iglesia. Y hoy ya cerramos con este capítulo, pero la próxima semana inmediatamente no vamos a dar descanso porque no se puede. La próxima semana vamos a iniciar con un tema precioso que es doctrina bíblica. Pero antes de ingresar propiamente al tema de doctrina bíblica, vamos a ver lo que es estructura bíblica, es decir, vamos a analizar cómo se estructuró la Biblia, de dónde salió la Biblia, de dónde o cómo llegaron a nosotros las traducciones que tenemos hoy en día, por qué las diferentes traducciones de la Biblia, y luego vamos a dar un paseo hermoso por cada uno de los libros de la Biblia, de una forma resumida, cuál es su contenido, quién lo escribió, en qué tiempo se escribió, cuál es la motivación y cosas importantes de cada libro, para luego entrar propiamente ya a la base de la doctrina bíblica, que es la base importante del cristianismo y que cada uno de nosotros debe conocer. Y si usted ya lo conoce, yo le invito para que usted aún así se pegue. Y le voy a decir una cosa, y se lo voy a decir con mucho amor también. Si usted ama a alguien, usted invite a esa persona que usted ama a conectarse a los estudios bíblicos. No tiene que ver nada con el tema de que Inconmovible se haga famoso, sino que más bien que el nombre de Cristo se haga famoso, que nosotros como cristianos tengamos una base realmente bíblica, como dice nuestro versículo lema, que estemos cimentados realmente sobre la doctrina de los apóstoles, sobre la doctrina de Cristo, y sepamos muy bien en dónde estamos fundamentados, en dónde estamos cimentados, como dice el lema de Inconmovible, cimentados sobre la roca que es Cristo, y podamos cimentarnos realmente en palabra, en entendimiento, y tengamos un cristianismo más vivencial, un cristianismo más bíblico, más real. Entonces invite a otras personas a ser parte del grupo de Inconmovibles, a ser parte de los estudios bíblicos, y así poder ir creciendo todos juntos. Pero bueno, no les quiero quitar más tiempo del que ya les he quitado. Vamos a ir, como les decía, vamos a iniciar en este momento con algo que realmente le agradezco a Dios, y es la bendición de tener personas que con sus talentos bendicen este ministerio. No solamente lo bendicen, sino que nos ministran. Y vamos a ir entonces allá hasta la comunidad de Atillo, donde reside nuestro amado hermano Jason Salazar, que ha estado acompañándonos en algunas semanas a lo largo de estas 18 semanas de estudio de Romanos, y no queríamos perder la oportunidad de que hoy también nos acompañe. Así que, Jason, el tiempo es tuyo para llevarnos en alabanza y adoración delante del Señor. Hola, muy buenas noches. Que el Señor le continúe bendiciendo, amén,
aquí desde mi casita. Hoy en esta noche quiero aprovechar el tiempo para adorar el nombre del Señor. Amén, con todos ustedes. Dios les bendiga. Dice su palabra antes de adorar al Señor, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre ama al que ha nacido de Él. Amén. ¿Cuántos aman al Señor en esta noche? ¿Cuántos enamorados de Dios en esta noche? ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle: Señor, yo estoy enamorado de ti, Señor? Y si usted aún no ha encontrado ese enamoramiento con Dios, yo quiero que usted cante este cántico conmigo en esta noche. Amén. Dios le bendiga. Levanta tus manos, cierra tus ojos, dirígete a Dios en esta noche y dígale al Señor con todo tu corazón. Amén. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos mi corazón, te lo entrego. Enamórame de ti. Quiero aprender a escucharte. Yo quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Tu presencia me inunde, Señor, que tu presencia me inunde. Haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Sacia nuestras vidas, Señor, y te entregamos todo, Padre. Y en una sola voz, Señor, te adoramos y clamamos tu amor, Señor. Quiero entregarte mis sueños, tu voluntad, haz en ellos mi corazón, te lo entrego. Enamórame de ti, Señor. Quiero aprender a escucharte. Yo quiero saber qué es amarte. De tu verdad yo saciarme. Enamórame de ti, Señor. Oh Santo, que tu presencia me inunde. Haz de mí un hombre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, sí, Señor,
día tu amor crezca por Dios y que nada en el mundo te aparte de él. Amén. Dios te bendiga. Buenas noches. Precioso, ¿verdad? Qué bendición, Jason, muchas gracias. Puedo decir que el día que conocí a Jason, cantó esa canción, lo conocí en una de las vigilias de Faro del Caribe y desde entonces creo que nuestros espíritus quedaron ligados. Es una persona de mucha bendición a mi vida, es un hombre de Dios, un hombre que ama a Dios junto con su familia, que le sirven, y yo quiero agradecerte, Jason, y quiero honrarte en esta noche realmente porque esas participaciones que tienes con nosotros son de mucha bendición. Yo sé que para todos los que ven la transmisión, los que ven los videos en YouTube, y que el Señor te siga bendiciendo. Gracias siempre por estar dispuesto para servirnos. Y más adelante vamos a tener también otras participaciones. Pero bueno, ahora sí, mi amado hermano, vamos a entrar en materia después de habernos enamorado por unos minutos más y más de nuestro amado Señor. Vamos a seguir enamorándonos de su palabra. Como les decía, algunos pensaban que por ser un capítulo casi que de saludos finales, no íbamos a tener contenido, pero les digo una cosa, se equivocaron si creyeron eso, porque tenemos mucho en realidad, bastante que aprender esta noche y cosas bastante importantes que vamos a ver. Y yo espero que usted tenga ya listas sus cosas, por supuesto, como siempre lo decimos, nuestra Biblia, que definitivamente tenemos que tener a mano. Usamos la Biblia Reina Valera 1960 para hacer estos estudios. Que usted tenga a mano también un cuadernito, como siempre le digo, para que usted pueda tener sus anotaciones. Siempre le enseño por ahí, aquí están mis apuntes, eso, ahí se ven, aquí están mis apuntes, entonces que usted pueda también tomar nota de sus apuntes, un lapicerito y, como dijeron ahora por ahí en el chat de Inconmovibles, el elixir de la vida de nosotros los ticos, un delicioso cafecito. Bueno, usted puede tener ahí agüita, usted puede tener ahí un té. La cosa es que usted esté bien cómodo y listo para aprender esta noche. Y bueno, quiero darle la bienvenida, antes ya de iniciar propiamente, a Yorleni Guevara, que se ha conectado esta noche. Gracias, Yorleni, por estar con nosotros. Luisito Aguilar, Sarita Obando, que ya pudo conectarse por acá. A mi madre, a quien le mando un gran saludo y muchas bendiciones, Cristina Salas, que por cierto quiero recordarles que el día de mañana, a través de la plataforma de Hombres de Poder de la Fraternidad Cristiana Santa Fe, vamos a tener una celebración especial del Día de la Madre a partir de las 7 de la noche. No se lo pierda, acompáñenos, invite también a otras personas a que se unan. Darle también, vamos a ver, la bienvenida a Alonso González, que está esta noche también acompañándonos, a Katia Navarro, gracias por estar con nosotros, y cualquier otra persona, Mabel Salazar, que hoy se ha conectado con nosotros, que también ha sido una de las salmistas de Inconmovibles. Queríamos que pudiese participar esta noche, pero por algunas situaciones ya de fuerza mayor ella no pudo acompañarnos, pero siempre es una bendición también escuchar tu voz y que nos estés acompañando. Así que bueno, vamos ahora sí a dar inicio con el estudio, y decíamos que es Romanos capítulo 16, y es un capítulo que en realidad pareciera solamente de saludos finales, una doxología al final del capítulo, pero hay muchas cosas que aprender incluso en esas últimas palabras del apóstol Pablo a la hora de despedirse. Hay muchas cosas que vamos a ver muy interesantes, de las cuales queremos esta noche aprender. Y como siempre le digo, si usted tiene comentarios, si tiene consultas, si tiene dudas, por favor escríbalo ahí en la casilla de comentarios del Facebook. Mi esposa Adriana Ramírez va a estar atendiendo cada una de esas consultas. Yo también estoy aquí monitoreando para que podamos tener un estudio bastante interactivo entre todos nosotros. Y entonces vamos a ir ahora sí a el primer versículo del capítulo de Romanos, capítulo 16, pero antes de esto, vamos a hacer un resumencito de este capítulo 16, poder decirles que según la Reina Valera 1960, que es la que utilizamos para el estudio,
Este capítulo se divide prácticamente en dos partes. Uno, como decía, de saludos finales o saludos personales, como dice el título ahí, que va desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Y luego una doxología final que Pablo nos da, que va desde el versículo 25 hasta el versículo 27. Si nosotros hiciéramos un bosquejo analítico de este capítulo, podemos decir que habría una sola sección que sería saludos, despedida, advertencias y alabanza. Y de ahí se desgranan prácticamente 5 microtemas, si podemos verlo de esa manera. El primero es recomendaciones de Febe, que va desde el versículo 1 al 2. Luego tenemos un segundo temita que sería saludos a varias personas en general, que va desde el versículo 3 hasta el 16. Luego Pablo nos da unas advertencias que hay que tomar mucho en consideración, que van desde el versículo 17 al 20. Y sigue con saludos personales del 21 al 24 para cerrar ya con una doxología final que va desde el capítulo 25 hasta el del versículo 25 hasta el versículo 27. Saludos a Estevitan Castillo, que se viene conectando ya en esta noche con nosotros. Este capítulo de Romanos suele pasarse muy por encima, ¿verdad? Como decíamos, pensando que se trata solamente de saludos y despedidas. Sin embargo, nosotros debemos tomar en consideración que tiene un gran contenido que debe de atenderse con atención, porque hay muchas cosas aquí que pueden ser relevantes para nosotros, sobre todo en este estudio que vamos a hacer. En este final el apóstol Pablo da ejemplo de gratitud al mencionar los nombres de tantos colaboradores, nombres que por cierto en el transcurso del estudio voy a estar leyendo, y si se me traba la lengua usted por favor me disculpa, porque hay nombres bastante raros y a veces hasta difíciles de pronunciar. Y entonces Pablo también, con indicación expresa de lo que estaban haciendo ellos, él prácticamente los honra y nos muestra cuál es el impacto que estas personas tienen en la expansión del Evangelio. De la misma manera también hay expresiones de agradecimiento para quienes expusieron su vida para ayudarle, y eso es una cosa que nosotros no podemos pasar por alto. La recomendación de Febe, por ejemplo, diaconisa de Cencrea, hace notar que los oficios de servicio en la iglesia estaban encomendados también a las mujeres. Y esto es un tema bastante álgido en realidad. Cuando nosotros vemos a ciertos eruditos o ciertas también denominaciones que empiezan a reñir con este asunto de que si la mujer debe servir, que si no debe servir, que si el hecho que Pablo mencione mujeres o no quiere decir que tenían un puesto realmente técnico y un puesto en la iglesia oficial y no solamente eran colaboradoras. Todo esto se las trae, por decirlo de alguna manera, pero vamos a verlo más adelante. Y entonces esta referencia que Pablo hace de Febe en los primeros versículos nos deja ver también cómo se movía o cómo se administraba la iglesia en el primer siglo. Y es uno de los primeros testimonios registrados en las Escrituras en este sentido, es decir, en la importancia, la relevancia de la mujer dentro de la congregación cristiana. Este capítulo 16 contiene además una cadena de ejemplos para nuestra vida como cristianos en las referencias al compromiso de tantos hermanos, hombres y mujeres, que dieron su vida, que ayudaron no solamente al apóstol Pablo, sino al Evangelio. Y nos hace ver también la relevancia de la gente que es colaboradora, quizá no públicamente, es decir, en la iglesia tenemos personas que servimos desde el púlpito, desde la tarima, que somos más visibles, pero hay una serie de personas que están al servicio de la congregación, que quizá no son tan visibles, que quizá no son tan públicos, pero que juegan un papel relevante para que el Evangelio de Cristo pueda ser extendido, para que los oficios religiosos, la liturgia en el culto sea dada, y a veces quizá se nos pasa por alto. Además, esta despedida de Pablo en este capítulo 16 de Romanos es la despedida más extensa de todas las cartas que él escribió y constituye un reflejo
inapreciable de sus sentimientos y de su carácter. Muchas personas han llegado a creer en algunas ocasiones que por la vida que Pablo tuvo antes de llegar al cristianismo era una persona tosca, era una persona casi que sin sentimientos, dado que él era perseguidor de los cristianos al punto de darles muerte. Sin embargo, nos dejan ver estas despedidas y estas palabras personales de Pablo, que realmente era una persona con mucho sentimentalismo, que amaba a la iglesia, que amaba el evangelio de Cristo y que amaba a las personas que estaban a su alrededor. Finalmente podemos ver en esta carta, en este capítulo, también una advertencia sobre quienes causan divisiones en la iglesia y desórdenes internos, así como una importante declaración doctrinal sobre el futuro de Satanás, que aunque abarca solamente un versículo, no podemos pasar por alto, y para concluir con una admirable doxología final. Entonces, como les digo, hay mucho que podemos aprender en esta noche, y ahora sí vamos a dar cabida ya a entrar en materia propiamente del capítulo 16, versículo 1, y este versículo nos dice de la siguiente manera: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Febe es un nombre que era de origen pagano, es decir, era una persona no judía, y significa resplandeciente o radiante. Fue la portadora de la carta de Pablo a los romanos, y fuera de eso no se sabe más acerca de ella. Es decir, lo que se sabe de ella es que ella fue la que llevó esa carta desde Corinto, donde Pablo la escribió, y la entregó a la iglesia que estaba en Roma. Existe un fuerte debate entre algunos sectores de la iglesia respecto a que si Febe era una persona que ejercía el diaconado en su comunidad de manera oficial o solamente una servidora. En un sentido general, el haberlo hecho de manera formal le haría un ministro de la iglesia de Cencrea. El problema que se da con esta situación de que si ellos creían o no que era un ministro oficial es porque algunos alegan que la palabra diácono no necesariamente significa un puesto oficial en la iglesia, sino que a veces hace alusiones a un sentido general. Pero yo debo decir realmente que en todo el estudio que hice, en toda la investigación respecto a este asunto, en realidad solamente denominaciones que no creen en el papel de relevancia de la mujer dentro de la iglesia, que no creen que la mujer deba tener un papel como pastor, como diácono, como profeta y otros demás ministerios a los cuales Dios les ha llamado. Yo en lo personal creo que así es. Solamente denominaciones que no creen en la mujer dentro de la iglesia con un servicio oficial son los que debaten respecto a este asunto propiamente de la palabra diácono, como Pablo la utiliza. Sin embargo, a lo largo de la Escritura, no solamente en el Nuevo Testamento, sino también en el Antiguo Testamento, podemos ver ejemplos de personas que fueron utilizadas, de mujeres que fueron utilizadas de parte de Dios en un ministerio propiamente dicho y formal. Así que no podríamos decir que Febe hubiera servido de otra manera. Ahora, en el escrito Constituciones Apostólicas que escribió Clemente de Roma, que es uno de los padres de la iglesia del primer siglo, se dan numerosas alusiones a las diaconisas, así como a la estricta separación de sexos, para labores tales como bautismos, atención de mujeres, consejería, es decir, no se pensaba y no se tenía aquello de que un hombre atendiera todas las necesidades de la comunidad cristiana, porque había mujeres que necesitaban atención y esas mujeres eran atendidas también por otras mujeres, puesto que no era bien visto y no era tampoco recomendable que los hombres atendieran a las mujeres en ese sentido. Por lo tanto, también nos deja ver este escrito de Clemente de Roma en Constituciones Apostólicas, que definitivamente la mujer ocupó y ocupa hasta el día de hoy un lugar relevante dentro de la iglesia, y que no podemos decir que el hecho de que algunas denominaciones no lo consideren así, nosotros podamos alegar a la luz de las Escrituras que la mujer no debería de servir en la iglesia, como les decía, no solo como pastor, sino también en otros ministerios relevantes. Y definitivamente también nos bendicen grandemente, debemos decir,
Y yo digo lamentablemente en el sentido que ya les voy a explicar, pero lamentablemente debemos decir que hoy en día la mujer ocupa un papel más relevante que el hombre en la iglesia en general. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque el hombre ha perdido el sentido de su sacerdocio, el hombre se ha dedicado a otras cosas y ha perdido el sentido de responsabilidad sobre su espiritualidad, sobre la obligación de guiar su casa y del servicio en la iglesia. Ahora, alabo, aplaudo y doy gracias a Dios por tantas mujeres que han estado dispuestas, que han dado una vida entera al servicio del Evangelio de Cristo, al servicio de la iglesia, y que gracias a Dios por esas mujeres que sirven con amor, que nos enseñan y que a nosotros los hombres nos dan también una luz de esperanza y nos dan un ejemplo tremendo para nosotros seguir adelante y estar también a la cabeza de la congregación como Cristo así lo ha demandado en su palabra. Vamos a ver un aspecto histórico que encontramos respecto a este versículo 1 y es el siguiente. Respecto a Cencrea, podemos decir que es un puerto de Corinto a poco más de 11 kilómetros de la ciudad. Era constante e importante para el tráfico y comercio de esos tiempos por su ubicación hacia el este de Grecia, en el mar Egeo. Y podemos seguir diciendo también respecto a este puerto de Cencrea que hasta el día de hoy permanece. Es un puerto que se encuentra en Grecia actualmente y está en la misma ubicación. Se le llama Cencreas hoy en día, pero está en la misma ubicación y es ese lugar al que Pablo hace referencia, de donde Febe servía como diaconisa. Dice la pastora Eunice Vindas, a la cual le damos también un recibimiento cordial y le mandamos muchas bendiciones y un fuerte abrazo. Dice: las mujeres son muy importantes para el servicio del Padre en la obra y no nos cabe la menor duda, quienes son miembros de Fraternidad Cristiana Santa Fe saben la relevancia que tiene nuestra pastora Eunice como una mujer de guerra, como una mujer que se ha dedicado a lo que es la liberación, a lo que es la sanidad interior, a lo que es la predicación de la palabra, y junto con nuestro amado pastor Luis Paulino han hecho un equipo realmente brillante, un equipo envidiable de lo que es un matrimonio que le sirve al Señor, y damos gloria a Dios por ello. Vamos a pasar ahora al versículo 2 de Romanos 16. Dice de esta manera: que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Es probable que la ayuda de Febe para Pablo y para la iglesia fuera material, fuera financiera, y también se denotaba que había de parte de ella una gran hospitalidad. Ahora, debemos mencionar que durante el primer siglo y otros siglos también ya no se practica tanto en nuestros días por razones obvias de seguridad, pero en el primer siglo la hospitalidad era una marca indiscutible de los cristianos. De hecho, Pablo le menciona a Timoteo cuando da instrucciones sobre los ministros, las cualidades que deben tener en la iglesia es que sean personas hospitalarias, que sean hospedadoras. Hoy en día, como decía, no podemos darnos quizá el lujo de nosotros abrir las puertas de nuestro hogar de par en par a personas desconocidas, pero en ese tiempo se daba tal vez con mayor libertad, porque también podríamos decir hasta cierto punto no había quizá la maldad como la que tenemos hoy en día, que lógicamente sabemos que ya estamos en tiempos finales, y eso la palabra de Dios lo declara así. Entonces ella también servía como una persona que brindaba hospitalidad a todos aquellos de la iglesia que lo necesitaban. La palabra griega para ayudante que aparece en este versículo no sale en ningún otro texto del Nuevo Testamento. Solamente sale en este versículo 2 de Romanos 16, y en otros escritos se usa para designar a una patrona, es decir, una mujer que proporciona ayuda en apoyo y fondos para una buena causa. Tenemos sobre esto una nota filológica que quiero que veamos, y se refiere
propiamente a la palabra santos que viene en este versículo 2 y que podemos ver que proviene del griego agios. Ya lo hemos visto en otro de los estudios, lo habíamos visto más ampliamente, pero en esta ocasión podemos decir sobre la palabra agios que esta palabra había llegado a ser ya en ese entonces aceptada como el término que denotaba a los seguidores de Cristo. Por eso incluso ha permanecido hasta nuestros días, donde nosotros podemos hablar de los cristianos como los santos de Dios. Y no está mal decirlo de esa manera, porque realmente el término santo, que se ha quizá tergiversado de alguna manera cuando pensamos en ciertas denominaciones que utilizan esa palabra para designar a ciertas personas porque tuvieron alguna demostración del mover del Espíritu Santo en sus vidas, con señales y prodigios, han hecho tal vez algunas figuras de ello y se les llama santos, pero en realidad bíblicamente la palabra santo lo que significa, ya lo hemos visto en otras ocasiones, es una persona que ha decidido ser apartada para Dios, que ha decidido vivir una vida conforme a la palabra, ser guiado por el Espíritu Santo, y por lo tanto somos constituidos santos, no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en nosotros. Ahora también hay que entender respecto a este versículo 2, que Pablo dice que se le reciba como es debido, que hubiera sido deplorable en realidad para los creyentes de Roma no recibir con honor y con honra a Febe, tal como era debido comportarse. No se sabe realmente por qué esa indicación de Pablo, si es que tal vez alguna persona podía ver con malos ojos que fuese una mujer la que entregara la carta. En realidad es ampliamente discutido, pero no se puede llegar a esa conclusión. Sin embargo, tenemos que tener en consideración que toda persona que sea cristiana, y más una persona también que ha sido enviado con una labor ministerial, debe recibir, por supuesto, siempre todo honor y toda honra respecto a que si Dios le ha investido con un ministerio, se le debe tratar como tal. Y es algo que también nosotros sacamos de enseñanza de este capítulo 16. Versículos 3 y 4. Dice de la siguiente manera: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Priscila y Aquila son personajes bien conocidos, creo que de todos nosotros. Aparecen también en otros textos del Nuevo Testamento. Entonces podemos bien verlos referenciados. En 2 Timoteo 4:9 se menciona a Priscila como Prisca. Debemos entender que dependiendo de los escritos de Pablo, a quién fueron dirigidos, a veces los nombres han cambiado por razón del entendimiento de las personas. Es decir, no es lo mismo enviar una carta a Jerusalén, donde la mayoría de personas hablaba hebreo y los nombres se entienden en hebreo, que enviarlo a otros lugares donde tal vez el nombre se entendía mejor en latín, o se entendía mejor en arameo, o se entendía mejor en griego. Entonces, cuando nosotros leemos en esa referencia que tenemos de 2 Timoteo 4:9 el nombre Prisca, se refiere precisamente a esta Priscila de la que Pablo nos habla acá. En algunos textos se menciona primero a Priscila antes que Aquila. Ellos eran un matrimonio, eran una pareja, y tal como en este pasaje se hace de esa manera, y los eruditos bíblicos sugieren diferentes razones por las cuales se da esto. La primera razón que se sugiere es que se menciona primero a Priscila a causa de su rol prominente o su estatus social. Es decir, lo que ellos nos quieren dar a entender es que Priscila tenía un estatus social o un rol dentro de la iglesia de Roma prominente por encima de su esposo Aquila. Por otro lado, también un segundo punto que se sugiere es que ella se haya convertido primero al cristianismo. Un tercer punto nos dice que se menciona primero por una cuestión de cortesía.
Y luego un cuarto punto por razones de estilo, es decir, porque tal vez se vio mejor en el escrito mencionarla primero. Sin embargo, no hay evidencia alguna para dar una respuesta concreta. Si nosotros vemos, por ejemplo, el punto 3, que es por cuestiones de cortesía, la realidad es que hay otras referencias en la palabra de Dios donde se menciona primero a Aquila y luego a Priscila. Entonces no podemos tener con exactitud una razón por la cual en esta carta o en algunas otras se menciona primero a ella y luego a su esposo. Quiero darle la bienvenida a doña Vilma Cordero, que ya está unida con nosotros esta noche, a Eribe Ureña. Bienvenido, Eribe, que se conecta con nosotros allá desde Corralillo, Cartago, y Marbelí Flores. Qué gusto tenerte con nosotros, Marbelí. Respecto a ese nombre que decía Priscila y Aquila, tenemos referencias de ambos también en Hechos 18, en 1 Corintios 16 y en 2 Timoteo 4, que ya lo hemos visto, y es posible que ambos también arriesgaran su vida cuando Pablo estuvo preso en Éfeso. De eso podemos ver referencias en Hechos 19, del versículo 23 al 41, en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 32, y también hay una referencia en 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 8 al 11. Vamos a ver ahora lo que nos dice Romanos capítulo 16, versículo 5. Dice de la siguiente manera: saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Cuando Pablo usa esta frase, la iglesia en su casa, hace referencia a que había cristianos congregándose en la casa de Priscila y de Aquila. Y aquí quiero que veamos un aspecto histórico, porque le voy a decir una cosa y estas son de las cosas, que nosotros hemos hablado en alguna ocasión, que para el estudio de la palabra tenemos que sacarnos de la cabeza, desaprender algunas cosas, algunas ideas que hemos aprendido por años y entenderlas ahora a la luz de la palabra, no como una nueva revelación, sino como lo que realmente debió haber sido desde el principio. ¿Por qué le digo esto? Porque hay una creencia dentro de la iglesia de que la iglesia del primer siglo, lo que se llama la iglesia primitiva, inició en las casas, y en realidad esto no es del todo así. Llegó un momento, y ya lo vamos a ver, y voy a ponerle por acá, que es lo que quiero que veamos, un aspecto histórico contextual sobre el hecho de la iglesia en su casa, y que podemos ver aquí como dice que en el primer siglo los cristianos predicaban en algunas sinagogas y en algunas plazas públicas. De eso tenemos amplia referencia en la palabra de Dios, sobre todo en el libro de los Hechos, de cómo ellos se reunían públicamente e incluso llegaron a utilizar algunas sinagogas en algún momento que no eran ocupadas. Pablo llegó a utilizar algunos auditorios y plazas públicas cuando no eran ocupados para reunirse y predicar el evangelio. Cuando comenzó la persecución por parte del Imperio Romano es cuando comenzaron a hacerlo en casas. Ahora, también habían otros lugares donde tal vez no había la apertura para poderlo hacer públicamente y ya lo hacían en sus casas, pero no era porque la iglesia haya comenzado las reuniones en las casas. Luego de que ya ellos tuvieron que irse a las casas por la persecución romana, llegó un momento en que la práctica, ya incluso en las casas, se hizo tan difícil que tuvieron que trasladarse a las catacumbas. Sin embargo, esto se dio, en el tiempo de Nerón, con la persecución ya cuando se volvió más terrible. Sin embargo, hay evidencia que se ha encontrado en los últimos tiempos, evidencia arqueológica que nos dice también que las catacumbas no fueron un lugar propiamente donde los cristianos llegaron por último a esconderse, sino que habían cristianos que ya de por sí se reunían en las catacumbas porque les parecía un lugar apropiado para poder oficiar todo lo que era el servicio del culto a Dios y lo que era ya el cristianismo propiamente dicho en estos tiempos en los que Pablo le escribe a la iglesia en Roma. Epeneto, ese nombre, fue el primer convertido de Asia.
en la ciudad de Acaya, como Pablo lo menciona, que corresponde con la parte meridional de la actual Grecia, y su nombre significa alabado. Pregunta Raquel Obando, ¿qué son catacumbas? Ok, catacumbas son unas cuevas que había en ciertos lugares en el antiguo mundo. Eran muy utilizadas las catacumbas, y entonces eran cuevas que se utilizaban para varios oficios. Podía ser, bueno, algunos utilizaban ciertas cuevas ya muy pequeñas, no podría llamársele catacumbas, pero cuevas muy pequeñas para lo que era el tema de enterrar a las personas, como en el caso del Señor Jesús. Pero las catacumbas se utilizaban en todo caso como para esconderse. Había un tema también de minería, es decir, eran lugares tipo cuevas bastante amplios que se utilizaban para muchas razones. Bienvenido Didier Vindas, bienvenido a la transmisión, amado hermano Didier. Dice Esteban Castillo: perseguidos y aún así llevaban el mensaje de Dios. Nosotros podemos hacerlo libremente y muchas veces no lo hacemos. Definitivamente debemos esforzarnos más como pueblo de Dios. Definitivamente nosotros a veces, debemos decirlo de alguna manera, a veces solo el hecho que alguien nos menosprecie, a veces solo el hecho que alguien se burle de nosotros ya nos significa razón suficiente para no predicar más, y para a veces hasta cierto punto, lo digo de una manera muy respetuosa, tener vergüenza del Evangelio. Pero yo creo que lo que hemos aprendido a lo largo de todo el libro de Romanos es bastante ejemplar para nosotros sobre el hecho de cómo ellos estaban dispuestos incluso a dar su vida a causa del Evangelio. Dice Coqui, ahora sí, cuando Coqui comenta es porque es algo más técnico. Entonces dice: las catacumbas son unas galerías subterráneas, ya vieron, esa es palabra técnica, que algunas civilizaciones mediterráneas antiguas construyeron y utilizaron como lugar de enterramiento. Muchas gracias, Coquito. Pero sí, más allá de eso, como les decía, no solamente como un lugar para enterrar a las personas, sino también como lugares donde a veces utilizaban para esconderse y hacían otra serie de oficios. En este caso, la iglesia lo utilizó para seguir dando el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Vamos a pasar al versículo 6. Dice: saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. María, ese nombre en griego es Mariam, y en algunos escritos hebreos es Miriam o Mariam. Hay dos variantes, Miriam y Mariam. Era una cristiana judía residente en Roma, aunque no se conoce mayor cosa sobre ella, en realidad, más que lo que Pablo menciona de manera muy efímera. El hecho de que Pablo elige a varias mujeres por su arduo trabajo no implica tampoco necesariamente que tuvieran un rol como pastoras, como ancianas o como supervisoras, lo que se llama obispos, pero tampoco debemos de pasarlo por alto. Es decir, aunque esta persona María, que distinto a lo que acabamos de ver sobre Febe, aunque María quizá no tuviera un rol relevante en la iglesia, el punto es que debemos entender también y aprender, como lo hace Pablo, que la mujer merece una honra dentro de la iglesia, merece un respeto, merece algo más de aquello que muchos han querido ver de una forma equivocada en las Sagradas Escrituras, donde se cree que la mujer tenía un papel insignificante, donde podemos ver lamentablemente que en la cultura de Medio Oriente, y esto incluía también a los judíos, la mujer era menospreciada, y nunca fue el plan de Dios de que esto fuese de esa manera. Entonces, algo relevante que nosotros rescatamos de esto es que así como Pablo se toma el tiempo para honrar a estas mujeres, nosotros debemos también tomarnos el tiempo en nuestras congregaciones y en nuestra vida diaria para honrar a las mujeres que tenemos a nuestro lado. No solamente un ejemplo como mañana, que en nuestro país se celebra el Día de la Madre, sino en cualquier momento, darles la honra que ellas se merecen, el cuidado que ellas se merecen y reconocer la labor ardua que hacen, porque a veces somos tal vez muy licenciosos y muy ligeros de decir:
es que esta mujer no trabaja porque tal vez se dedica al oficio de la casa, pero tal vez hace más trabajo que el que usted y yo hacemos. Y mucho más cuando vemos mujeres hoy en día que trabajan 100% en la obra del Señor, o que también diluyen su trabajo entre lo que es el trabajo secular, el trabajo en la iglesia, el trabajo en su casa. En fin, se los digo honestamente, yo no conozco hasta el día de hoy un hombre que pueda seguirle los pasos a una mujer de estas que se dispone a trabajar arduamente, ya sea en casa, ya sea en un trabajo secular, ya sea en la congregación, o las tres unidas. Definitivamente no hay hombre que se le pueda hacer frente y le pueda llegar siquiera a los talones de estas mujeres, y por lo tanto definitivamente debemos honrarlas. Bienvenida Yarlin a la transmisión de esta noche. Dice el pastor Roberto López, y que también le doy la bienvenida, no había visto que estaba conectado, mi amado hermano. Dice: las mujeres bíblicamente tienen el poder de la influencia, si no veamos el caso de la mujer samaritana. Definitivamente hay una serie de ejemplos en la palabra de Dios. Gracias, Roberto, por esa referencia, que nos hace ver realmente la importancia de las mujeres y que nosotros no debemos nunca, por ninguna razón, menospreciarlas. Vamos a ver ahora el versículo 7 de Romanos 16. Dice: saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Andrónico y Junias podrían ser un matrimonio que servía unido en el ministerio, pero hasta ahora no se puede asegurar. Pablo lo que dice aquí es que son parientes cercanos y que estaban con él al servicio. La mayoría de los eruditos considera que Junias era mujer, aunque hay aún quienes creen que era un hombre. Ya voy a explicarles por qué. El nombre Junias aparece en los manuscritos neotestamentarios también con la variante de Junia. En el griego, tanto en la forma masculina como en femenina, es raro encontrar ese nombre. Sin embargo, en el latín es común encontrarlo y es un nombre de mujer. Entonces, no se puede decir con ciencia cierta si era una mujer o era un hombre, pero hay algunos eruditos que consideran que ambos eran esposos y eran parientes de Pablo. La frase que usa Pablo acá, estimados entre los apóstoles, en algunos textos ese pasaje, y ojo con esto porque es importante este punto que vamos a ver aquí, y de aquí también lo que les decía al principio de la transmisión, que no porque sea un capítulo de despedida y de saludos quiere decir que no hay datos interesantes y relevantes a los cuales tenemos que ponerle atención, que nos dan una luz también sobre cosas que a veces desconocemos realmente cuando solamente pasamos revista a la palabra de Dios. Estimados entre los apóstoles, en algunos textos en ese pasaje se presenta como muy estimados entre los demás apóstoles. Entonces, en un sentido técnico, existe una posibilidad de que ambos fueran apóstoles, pero no del nivel apostólico de Pablo y de Pedro y de los demás, porque nosotros debemos tener claro esto. Nosotros debemos recordar, ya lo habíamos visto, bueno, los que han estado en otras transmisiones, en otros estudios, ya habíamos visto que la palabra apóstoles lo que significa es enviado, no tiene ninguna relevancia ministerial más allá que ser un enviado de parte de Dios, no en el sentido que se le da hoy en día, y no quiero entrar en eso para no embarrialar el estudio bíblico, no en el sentido que se le da hoy en día del apostolado, sino que eran enviados de parte de Dios. Pero la palabra apóstol no es una palabra exclusiva de la Biblia, no es una palabra exclusiva del Señor Jesucristo, sino que el Imperio Romano utilizaba esa palabra, apóstolos, para determinar aquellas personas que eran enviados a una región donde el imperio no había sido todavía establecido, para conocer su cultura y luego de ello establecer la cultura del imperio en ese lugar. Entonces, cuando el Señor Jesús designa apóstoles, los designa en el sentido de que vayan precisamente como le llamamos la gran comisión, de que ellos puedan ir a lugares donde no está establecido el reino de Dios y llevar el mensaje de Dios
para ser transmitido de esa manera y ser establecido el reino de Dios en esos lugares. Ahora, más allá de los apóstoles que nosotros conocemos, que son los 12 que designó el Señor Jesús, que luego con la muerte de Judas, de su suicidio, tuvieron que echar suertes y entonces tuvimos otro apóstol más, que fue Esteban por designación del Espíritu Santo, y luego un 13º apóstol, que a él mismo se designa, que fue el apóstol Pablo, luego de que el Señor Jesús se le aparece en el camino a Damasco y es encomendado como el apóstol a los gentiles. Pero más allá de eso hubo otros apóstoles en el primer siglo, algunos de ellos los denominados padres de la iglesia, y entonces lo que se nos dice acá es que estas dos personas, Andrónico y Junias, según otros escritos que tenemos de las escrituras, dice que eran muy estimados entre los demás apóstoles. Entonces se puede decir que ellos también eran considerados apóstoles de la iglesia del primer siglo, junto también con personas muy reconocidas como Bernabé, como Santiago, como Silas, como Clemente de Roma, como Clemente de Alejandría y otros tantos que vemos ya en lo que es el estudio de la patrística, que es el estudio de los padres de la iglesia. Dice Coqui por acá que Andrónico significa conquistador de los hombres. Muchas gracias, Coqui. Le doy también la bienvenida a Chuy García, que nos acompaña esta noche. Bienvenida, Chuy, que se conecta ya desde la Ciudad de México. ¡Qué bendición! Órale, manita, qué dicha que estás con nosotros. Raquel Obando nos pregunta qué son eruditos. Eruditos son personas que tienen un alto conocimiento de un tema, un alto entendimiento de un tema, y se les considera una autoridad a la hora de referirse a un tema en específico. Y en este caso, cuando decimos eruditos, hablamos de eruditos bíblicos o eruditos de la teología cristiana. Vamos a ver ahora lo que son los versículos del 8, del 8 al 10. Dice de la siguiente manera: saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la casa de Aristábulo. Ok. Las personas nombradas en estos versículos no se nombran en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento. Cuando Pablo hace mención a la casa de Aristábulo, hace probablemente una referencia a los siervos de su casa, y debemos poner atención a este punto, que también es, podríamos decirlo de alguna manera, una perlita que podemos sacar hoy en día de este capítulo 16. Se cree que Aristábulo era el nieto de Herodes el Grande, que vivió entre el año 73 o gobernó entre el año 73 al 4 antes de Cristo aproximadamente, y por lo tanto también fue hermano de Herodes Agripa, que gobernó del año 10 antes de Cristo al año 44 después de Cristo, pero no puede saberse en realidad con certeza. Sin embargo, nos da una luz respecto a qué tipo de personas estaban siendo alcanzadas por el Evangelio, que no eran solamente personas pobres de la ciudad, de los pueblos del Imperio Romano, que no eran solamente personas que en su mayoría eran esclavos, como algunos a veces quieren creer, sino que también habían personas alcanzadas de la aristocracia del Imperio Romano y también de la aristocracia del pueblo judío helenista. En el caso del nombre Urbano, era un nombre común de un esclavo romano y significa criado de una ciudad. Aquí vamos a encontrarnos con significados de nombres que a veces suena... mi esposa lo decía ayer y voy a decirlo con esas mismas palabras porque me pareció muy interesante su apreciación. Dice que a veces son nombres que suenan como muy aristocráticos, como muy glamurosos, y resulta que el nombre es un nombre tal vez común, que nos da a entender más bien algo sencillo. En este caso, el nombre Urbano simplemente significa criado de una ciudad, no tiene mayor cosa que eso. Ahora, el nombre de Estaquis
es un nombre griego raro, pero encontrado entre los miembros de las familias imperiales, es decir, la alta sociedad del Imperio Romano, la aristocracia, y significa una espiga. Voy a leer aquí el comentario. Muchas gracias, Pastor Roberto, por el comentario que nos hace por acá respecto al estudio que estamos haciendo esta noche. Dice Coqui: erudición es un saber profundo en un tipo de conocimiento y especialmente en los referentes a las disciplinas literarias e históricas. Una persona que tiene erudición se denomina erudita. Doctor, ilustrado e instruido son sinónimos de erudito. Existen eruditos críticos quienes no creen en la Biblia como la autoridad y como la palabra inspirada de Dios, y los conservadores quienes son los que se creen todo lo contrario. Ahora, dice Esteban por acá: increíble la humildad y el amor de Pablo, siendo un apóstol tan preparado y con todo el respaldo de nuestro Señor Jesucristo, no se ve como superior, sino como un servidor de Dios, nada más, algo para echar a nuestro saco. Totalmente. O sea, podemos ver cómo Pablo lo que hace es agradecer a todas las personas que han tenido alguna relevancia en su vida, en el ministerio, y es algo que nosotros debemos llevar, esa marca, porque definitivamente un cristiano que no vive en humildad, aunque a veces nos cueste tanto, no está reflejando el carácter de Cristo en su vida. Seguimos con Romanos versículo 11. Pero antes de este versículo 11, yo quiero que hagamos una pausa porque tenemos otra participación especial. Para mí, se los digo, muy especial, de una persona que amo mucho en el Señor, una persona que también ha sido un baluarte indiscutible en el ministerio de Inconmovibles, y también una persona que es mucho apoyo a mi vida, a quien debo decir, no quiero pasarme de lisonjas, pero realmente es alguien a quien aprecio muchísimo. Sé que es una mujer de Dios, una mujer muy luchadora, una mujer que ha podido sobrepasar por mucho la adversidad, y algún día espero que tengamos la posibilidad, tal vez a través de Inconmovibles, de que ella pueda contarnos su testimonio. Pero definitivamente es una guerrera que Dios ha levantado, y es la salmista Alejandra Sancho quien nos va a acompañar también en esta noche con esa hermosa voz que Dios le ha dado para podernos bendecir por un ratito también con otro espacio de alabanza y adoración a nuestro Dios. Así que le doy el pase a Alejandra y espero que ustedes lo disfruten grandemente también, su participación, y más que todo la administración del Espíritu Santo a través de la música. Qué bendición estar una vez más con ustedes, amigos de Inconmovible. Gracias al Padre que nos permite una vez más estar en este estudio bíblico y también impartir por medio de la adoración y la alabanza lo que el Señor ha puesto en nuestras vidas, lo que nos ha llamado, y de verdad que es una bendición. Para mí, lo que voy a cantar o la adoración que vamos a entonar es parte de mi testimonio. Así que mi deseo en el Espíritu de Dios es que pueda ser de bendición para cada uno de sus hogares. He visto cadenas romperse, montañas moverse. He visto las enfermedades desaparecerse. He visto los yugos pudrirse. He visto barreras caerse. He visto a Dios en tus problemas siempre detenerse y moverse. Yo he visto a Dios quitar tristeza y poner su alegría. He visto que a los moribundos también le da vida. He visto que quita el dolor. Lo he visto sanar mis heridas. He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando le alabo, Él derrama su gloria.
clama, Él le da victoria. Que en pruebas y dificultades a su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo le adora. He visto a Dios hacer posible lo que es imposible a la mente humana. También en medio del desierto lo he visto dar agua, ponernos donde a Él le agrada, responder cuando tú lo llamas. Yo he visto a Dios decir presente cuando con fe sus hijos claman. Y he visto que cuando le alabo, Él derrama su gloria. Y que cuando su pueblo clama, Él le da victoria. Que en pruebas y dificultades a su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo adora. Él quita el dolor en medio de tu dificultad. Él es quien da fuerzas cuando ya no puedes más. Él es quien abre paso en medio de tu mar, quien calma la lluvia y la tempestad. Él es quien te dice puedes continuar, contigo estará. Lo he visto que quita el dolor, lo he visto sanar en mis heridas. He visto y sé que en tus dilemas Dios es solución, Dios es la salida. He visto que cuando le alabo, Él derrama su gloria. Y que cuando su pueblo clama, Él le da victoria. Que en pruebas y dificultades a su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo le adora. He visto que cuando le alabo, Él derrama su gloria. Y que cuando su pueblo clama, Él le da victoria. Que en pruebas y dificultades a su iglesia nunca deja sola. Yo he visto a Dios reírse cuando su pueblo le adora. Cuando adora, yo he visto a Dios reír. Esta canción para mí es más que un testimonio, porque hace cosas en nuestra vida que es real. Y de verdad que espero que para su vida también, porque yo he visto a Dios actuar en mi vida de una forma sobrenatural que no me alcanzaría este tiempo para poder testificar. Pero, amado de inconmovible, bendiciones. Espero que estén muy bien y nos vemos pronto. Ale, muchas gracias. Te amamos grandemente. Eres una bendición tremenda a nuestra vida. Eres un testimonio real del poder de Dios. Vea, mi amado, como dice ella en un comentario que hizo por acá, algún día contará su historia, pero yo le voy a decir una cosa. Desde que yo conocí a Ale, ya hace más de un año, ya no preciso ni cuánto tiempo, en realidad bastante tiempo atrás. Siempre ha sido una persona que la he visto con una sonrisa, con esa confianza en Dios, y definitivamente nos bendice tremendamente. Y yo tengo que darle gracias al Señor que la haya puesto en mi camino, no solamente como su pastor, sino como amigo, porque ella es realmente una amiga entrañable a mi vida y alguien a quien amo junto con su familia, realmente personas de testimonio que Dios sigue levantando para gloria de su nombre. Muchas gracias. No podía faltar tu participación en esta noche de cierre de este libro de Romanos. Gracias por estar siempre también al pie del cañón con nosotros. Vamos a continuar entonces
Ahora vamos a ir a Romanos capítulo 16, versículo 11, que nos dice de la siguiente manera: saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Herodión era probablemente uno que pertenecía a la casa de la familia de Herodes, como el anterior que hablamos de Aristábulo. Eso se denota por el nombre que dice Herodión, y los nombres en algunas instancias se ponían de tal forma que reflejaran de dónde venían, de dónde provenía la persona o a qué casa pertenecían. Cuando Pablo usa la frase a la casa de Narciso, se refiere a los de su casa y no propiamente en este caso a Narciso. Pues Narciso era un hombre liberto, es decir, había sido liberado por el emperador Claudio. Era muy conocido en el Imperio Romano por sus delitos y por hechos detestables. Se hablaba de que era un ladrón, de que era un traidor, de que era un asesino, de que era una persona, como diría tal vez un dicho popular bastante fuerte, era capaz de vender incluso a su propia madre. Alcanzó una alta posición en el Imperio Romano, pero cuando Nerón llegó al poder, lo mandó a matar. Resulta también admirable que las personas que viven en esta casa de un hombre tan perverso hayan sido alcanzados por el Evangelio. Es algo que rescatamos también de este versículo. Personas que vivían bajo esa situación, que podían ver el ejemplo de este hombre tan realmente deplorable, tan detestable, pero aún así el mensaje del Evangelio llegó a esa casa, y eso nos deja ver cómo el poder de Dios no hay nada que lo detenga, no hay ninguna situación de pecado ni de maldad que pueda detener el poder, el amor, la misericordia y la gracia de Dios cuando quiere entrar a algún lugar. Versículo 12. Dice: saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Cuando Pablo habla sobre Trifena y Trifosa, se dice que eran probablemente hermanas, y que no solo eran hermanas, sino que también gemelas. Eso me da a mí la idea, muy honestamente, de que ya que mi esposa es gemela, ¿verdad?, poderla rebautizar junto con su hermana por estos nombres tan interesantes, Trifena y Trifosa. Perdón, pero ya está mi esposa ahí muerta de risa. Bueno, yo no quiero contagiarme de eso porque si no, no paro. Junto a Pérsida también fueron mujeres que trabajaron arduamente por la obra del Evangelio, y seguimos viendo cómo Pablo sigue honrando y homenajeando el nombre de muchas mujeres, y no solo eso, sino que podemos ver a lo largo de todo este montón de despedidas que la mujer tenía un papel tan relevante que casi en su mayoría son mujeres las que Pablo menciona. Por lo tanto, como dije anteriormente, no podemos pasar por alto esta situación y lo que implica para nosotros en nuestros días. Vamos a ver ahora el versículo 13. Dice: saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo era un nombre muy común entre los esclavos, y es posiblemente quien se menciona en Marcos 15, 21. Cuando Pablo dice a su madre y mía, o en la carta dice a su madre y mía, no necesariamente se refiere a Pablo, sino a la persona que escribió la carta, pues Pablo se la dictó a una persona que es quien escribió la carta, y entonces al parecer es a quien esta persona se refiere, no propiamente que haya sido la madre de Pablo. Y ahorita más adelante vamos a ver quién fue el que escribió la carta de su propia mano por orden de Pablo. Ahora bien, de ser así, de que Rufo era esa persona mencionada en Marcos capítulo 15, versículo 21, podríamos decir de él que su salvación obedece a una elección soberana de Dios y no a la cercanía externa con Cristo aquí en la tierra. Es decir, Dios decidió a él salvarlo pese a que no tenía una cercanía con el Señor Jesucristo. Versículos 14 y 15. Dice: saludad a Asíncrito,
a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes, a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Hermes era un nombre común entre los esclavos, entonces podemos decir que probablemente este Hermes también fue un esclavo, o era en ese momento un esclavo, que se había convertido al cristianismo. Patrobas es el nombre de un liberto de Nerón, y es una forma abreviada de Patrobius. Entonces es una persona que sirvió al emperador Nerón en algún momento. El nombre Hermas era un nombre común entre esclavos también, y la forma derivada de Hermágoras o Hermógenes, que también podemos encontrarlo no propiamente en las Sagradas Escrituras, sino en otros textos que son también contemporáneos de las Sagradas Escrituras. Filólogo es un nombre común entre los esclavos. Julia era el nombre más común entre los esclavos, o entre las esclavas, mejor dicho, en la casa imperial de Julio César, es decir, a la mayoría de esclavas que servían al imperio cuando el tiempo del emperador Julio César, se les nombraba Julia. Y Olimpas posiblemente se refiere a una abreviación de Olimpiodones. Olimpas es abreviación de Olimpiodones. Versículo 16. Dice, saludaos los unos a los otros con ósculo santo, os saludan todas las iglesias de Cristo. En este caso de este versículo, nosotros debemos tener claro que el beso era un saludo común en esos tiempos, y Pablo alude a que se haga sin hipocresía, es decir, si usted le va a dar un beso a alguien, que lo haga sabiendo que es con amor, que es una señal realmente de fraternidad. Ahora bien, hay algo importante que quiero comentarles sobre esto, y es que en la iglesia del primer siglo, los cristianos, antes de celebrar la Cena del Señor, tenían un tipo de ritual que usted lo puede entender bien si usted proviene de la Iglesia Católica o practicó en algún momento el catolicismo, porque ellos antes de la Cena del Señor se daban la paz de manera fraternal, se saludaban con un beso en señal de que realmente estaban siendo fraternos y había paz entre ellos. Luego daban lo que eran las limosnas y las ofrendas a la congregación, y posteriormente se celebraba la Cena del Señor, lo cual concuerda precisamente con la liturgia católica de la Eucaristía. Todo el ritual que hace la Iglesia Católica de la Eucaristía, desde el momento en que se dan la paz, se recogen igualmente las ofrendas y las limosnas, y luego se pasa a lo que ellos llaman la Santa Comunión, que en el caso nuestro lo conocemos como la Cena del Señor. Entonces esto nos deja ver también un dato bastante interesante sobre la liturgia que se lleva en la Iglesia Católica. Versículo 17 de Romanos 16 nos dice de la siguiente manera: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Estos versículos son bastante interesantes, o este versículo 17, porque estamos metidos entre un montón de saludos, y luego Pablo hace esta advertencia que no puede tampoco para nosotros pasar por alto. Pablo enseña que los cristianos debemos ser precavidos en relación con personas de las cuales hay que apartarse. Y aquí hay un punto importante, porque en algunas otras sesiones, en algunos otros estudios he dicho esto, y yo lo creo fervientemente, y es que a veces el mundo quiere enseñarnos cómo ser cristianos y no debemos permitirlo. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se cree que cuando una persona como cristiano se aparta de alguien está haciendo mal, que el cristiano debe amar a todo mundo, que el cristiano debe recibir a todo mundo, que el cristiano debe tener comunión con todo mundo, y la palabra de Dios realmente no nos enseña eso. La palabra de Dios enseña que debemos amar a nuestros enemigos,
que debemos orar por nuestros enemigos, que debemos orar incluso por quienes nos maldicen, por quienes nos hacen daño, pero no dice que debemos tener comunión con estas personas. Y hay personas en todo caso que, debido a las cosas que practican o a la forma de hacer las cosas, a las doctrinas incluso que enseñan, es necesario que nosotros nos apartemos de los tales. Y Pablo enseña mucho sobre esto, y en este versículo él habla sobre aquellos que traen doctrinas que son falsas, que son erróneas y que lo único que quieren hacer es divisiones. Pablo está diciendo que son maestros falsos y que esas doctrinas precisamente son nuevas, son contrarias a la verdad de las Escrituras, y por lo tanto hay que alejarse de ellos. Y entonces acá nosotros, como decía Esteban ahora en un comentario, tenemos que echar a nuestro saco en relación de que a veces hay personas que se les puede tener mucho cariño, se les puede tener mucho aprecio, pero no necesariamente se les debe recibir con los brazos abiertos en sus enseñanzas, en sus doctrinas, y hasta cierto punto llega un momento que, debido a esa división que se sale de la sana doctrina del Evangelio, es necesario que nos apartemos de ellos para que no nos arrastren también con sus enseñanzas y nos hagan desviar del camino verdadero de la palabra de Dios. Versículo 18. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Ok, cuando Pablo se refiere a los falsos maestros, dice que son personas de un discurso convincente, es decir, ellos tienen mucha palabrería muy bonita, suena muy bonito lo que dice, parece que lo que dice es verdad, pero hay algo que nosotros debemos entender y que hemos aprendido a lo largo también de estas enseñanzas, y es que todo lo que nosotros aprendemos, incluso lo que usted está aprendiendo hoy, lo que yo le estoy enseñando hoy, es debido a que usted vaya a las Escrituras y usted revise que lo que se le está enseñando es una verdad. Porque yo me puedo equivocar, el pastor Francisco cuando enseña también se puede equivocar, nuestros pastores se pueden equivocar, pero hay una gran diferencia también entre que nos equivoquemos en algún momento a que nosotros enseñemos cosas que no son sana doctrina y no sean la verdad de las Escrituras. Pero encontramos muchas personas que están haciéndolo de esta manera, enseñando cosas que no son verdaderas a la luz de la palabra de Dios, sabiendo que no son verdaderas, y lo hacen porque sus motivaciones son egoístas y personales. Ellos no quieren darle la gloria a Dios, sino que lo que quieren tener es su propia fama y llevar a muchas personas cautivas a esas mentiras para con ellos simplemente irse a un abismo. Pablo quiere en estos versículos que seamos sabios y diligentes para seguir la verdad, para actuar de alguna manera un tanto ingenuos o inexpertos cuando se nos presentan las mentiras. Es decir, podemos ir a un lugar donde de pronto alguien está predicando o enseñando algo que no es correcto. No necesariamente uno tiene que levantarse de su silla y salir de ese lugar, pero sí por lo menos comportarnos como ingenuos, y como dicen por ahí, lo que entre por un oído y sale por el otro oído, para que no entre en nuestra mente y nuestro corazón las enseñanzas falsas. Dice el pastor Francisco Valverde: nosotros somos los que debemos de llevar la pauta, obviamente a la luz de la palabra del Señor. No debemos de dejarnos influenciar por el mundo, sino todo lo contrario. Nosotros como cristianos, ser luz que alumbra y guía. Exactamente, Pastor Francisco. Y algo muy importante que yo le quiero agregar a esto que el Pastor Francisco está comentando, es que debemos ser muy cuidadosos de a quién escuchamos hoy en día, porque en redes sociales encontramos una serie de predicadores que hablan muy bonito, que incluso, voy a decirlo con mucha seriedad y mucho respeto, usan la palabra de Dios para sus propios fines, con mensajes motivacionales, pero solo porque dijeron la Biblia dice tal cosa o Dios enseña tal cosa, ya creemos que están enseñando verdad. Y muchos de ellos son falsos maestros, y debemos ser muy cuidadosos de esas enseñanzas, porque a veces les prestamos oídos y nos llevan precisamente a doctrinas que no son bíblicas, que nos pueden hacer de alguna manera frustrarnos y dejar de creer en Dios, porque no estamos creyendo ni entendiendo el mensaje de las Escrituras,
Escrituras, sino el mensaje de alguien más que está desviado de la verdad, y cuando Dios no actúa de acuerdo a las enseñanzas de ellos, nos frustramos y podemos dejar de confiar en Dios. Entonces debemos ser muy diligentes y muy cuidadosos de todo esto. Versículo 20. Dice: y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Este versículo es una alusión a Génesis 3:15, que asegura la pronta derrota de Satanás, y es algo que nosotros debemos de tener claro. Es decir, Satanás fue vencido por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Se le quitó la autoridad sobre aquellos que somos cristianos. Ojo esto, Satanás sigue teniendo autoridad sobre el mundo, sobre los gobiernos del mundo, sigue dominando el mundo hasta que Cristo regrese y le quite el dominio total de la tierra, pero Él no tiene dominio sobre aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, aquellos que hemos dado nuestra vida para Dios y que somos guiados por el Espíritu Santo. Y Pablo aquí nos recuerda que Él ya fue derrotado, y el Señor nuestro Dios se lo dice precisamente en el jardín del Edén, después de que Adán y Eva pecan y el Señor viene y emite juicio contra la serpiente que representa a Satanás, y le dice claramente que ya él fue vencido y va a ser derrotado en los tiempos finales. Se aplica también aquí como coherederos de Cristo para nosotros, y por tanto más que vencedores a través de Cristo, como lo hemos hablado ya ampliamente, o lo hablamos en los otros capítulos de Romanos. Nosotros somos vencedores por la obra de Cristo. Hemos sido santificados, hemos sido justificados, hemos sido hechos hijos de Dios por la obra de Cristo, no por nuestras obras, y no hay nada ni habrá nunca nada que hagamos, bueno o malo, que haga que Dios nos ame más o que nos ame menos, o que nos aparte del amor de Dios y de la salvación, siempre y cuando permanezcamos en el Señor. Versículos del 21 al 24. Vamos a ver, dice, antes de leer eso, bueno, quiero darle la bienvenida a la transmisión a mi amado amigo José García, que se conecta ya desde Atenas. Saludos, José, para ti, para tu esposa, para tus hijas y para tu madre. Un fuerte abrazo, y a toda la congregación allá de Atenas, bendiciones. Dice el pastor Roberto López: muy buena observación acerca de las falsas enseñanzas y los falsos maestros, que en realidad son más motivadores que ministros del Señor. Exactamente, Pastor Roberto, muchas gracias, porque es algo de lo que hoy debemos de tener mucho cuidado, y hay muchas personas, lo digo con mucho cariño, pero con mucha seriedad, que andan buscando hoy el montón de dulces, de comida rápida, por decirlo de alguna manera, del Evangelio, y que no quieren comer la sana doctrina, ni tragar realmente lo que es la leche espiritual y la comida espiritual que enseña la palabra de Dios, por andarse llenando de golosinas, y luego vienen las indigestiones espirituales y aquello se vuelve un desastre. Versículos 21 al 24. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío, y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Timoteo, como bien lo sabemos, es el colaborador quizá más conocido, y podríamos decirlo casi con certeza, más amado por Pablo. Al estilo de un alumno prominente, Timoteo es una persona a la que Pablo instruyó en las Escrituras, en el ministerio, y podríamos decir de alguna manera que fue casi que su sucesor en el lugar donde él lo dejó en su momento para predicar y para ministrar a la iglesia y dirigir a la iglesia del Señor, dado que Pablo le enseñó ampliamente sobre muchas de las cosas, o podríamos decir casi que todo lo que Pablo sabía y pudo hacerle ver. Lucio no se refiere acá a Lucio de Cirene, quien fuera mencionado en Hebreos 13:1, y que fue fundador conjunto de la iglesia de Antioquía
en Siria. Tampoco se refiere a Lucas. ¿Por qué decimos Lucas? Porque, como les hablaba, dependiendo del lugar al que fuera dirigida la carta y el idioma en el que se encontrara, Lucas es una variante del nombre Lucio y viceversa. El nombre Jasón es seguramente el mismo que se nombra también en Hechos capítulo 17. Y por otro lado, Sosípater es probablemente Sópater de Berea, quien es mencionado en Hechos capítulo 20 versículo 4. El nombre, o lo que dice aquí, yo tercio, se refiere al amanuense, es decir, al escribano, a la persona que escribió la carta, de quien les hablaba que en versículos anteriores emite un saludo a su hermano y a su madre. Y Pablo le dicta la carta a esta persona. El nombre Gallo es quizá el mismo que se menciona en 1 Corintios 1:14, en Hechos 19:29 y 24, pero no necesariamente es el mismo Gallo que se menciona en 3 de Juan capítulo 1, que nosotros sabemos que lo dice al amado Gallo. Pero podría serlo, sin embargo no tenemos certeza de eso y no podemos tampoco asegurarlo. Erasto era tesorero, o lo que se le decía en ese tiempo, cuestor de la ciudad y uno de los notables de Corinto. Es decir, era una persona que estaba en una alta posición en la sociedad griega de Corinto y era probablemente el administrador de las propiedades municipales. Y esto que voy a decir acá también, que es bastante interesante, Cuarto era un liberto de la esclavitud, sin otro nombre más que el número que se le señalaba por orden de ingreso a la familia a la que servía. Es decir, cuando vemos, por ejemplo, el primer nombre uno de los nombres que vimos por acá, que es el de Tercio, quien escribió la carta, Cuarto, y cuando usted lea en las escrituras o en algunos textos extrabíblicos de esos tiempos, o lo vean algunas películas sobre el primer siglo, usted ve los nombres primero, segundo, tercio o tercero, cuarto, quinto y todo lo demás, no eran nombres propiamente, sino que a los esclavos se les daba un número, y por ese número ellos eran conocidos de ahí en adelante. Es decir, esas personas no tenían otro nombre más conocido que el número que se les asignó como esclavos. Ahora bien, algo importante de todas las referencias que hemos visto acá en estos versículos en relación con estos nombres y las referencias que tenemos en otros libros de la Biblia, tiene una relevancia porque nos hace ver la importancia de la veracidad del libro de los Romanos y la veracidad en sí también del Nuevo Testamento, cómo se entrelazan esas personas, cómo esas personas eran conocidas por la iglesia del primer siglo y la relevancia de ello para el poder integrar estos libros y todos los demás libros del Nuevo Testamento dentro del canon bíblico. Vamos aquí a finalizar entonces lo que es la primera sección, que son saludos personales, y vamos a entrar ya a la sección última, que son solamente 3 versículos del 25 al 27, que es una doxología final. Y por ende el versículo 25 nos dice de la siguiente manera: y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. El evangelio es y ha sido un misterio que se ha mantenido hasta cierto punto secreto, pero que ahora ha sido revelado, dice Pablo. Este evangelio se centra en Jesucristo. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que aquellas cosas que fueron secretas, pero que ahora ya han sido reveladas a través de Cristo, es el evangelio, precisamente la buena noticia de la salvación. Vamos a ver una nota filológica que tenemos por acá y que tiene que ver con el término predicación, o literalmente en los textos originales la proclamación, que ya en algún momento habíamos visto que venía de el griego kerugma, o su variante también, que es kerigma. Dicha predicación no significa lo que Cristo predicaba, sino lo que Pablo predicaba acerca de Cristo. Por lo que el evangelio de Pablo y la proclamación de Jesucristo son la misma cuestión o la misma cosa.
Entonces debemos tener claro que lo que Cristo proclamaba no necesariamente es lo que Pablo proclamaba, porque Pablo proclamaba sobre Cristo, Cristo proclamaba sobre el reino de Dios, pero al final de cuentas el mensaje de Pablo llega a ser de alguna manera el mensaje de y sobre Jesucristo, y es precisamente lo que nosotros también tenemos que predicar. Tenemos que predicar sobre Cristo, tenemos que dar testimonio sobre Él, lo que ha hecho Dios en nuestra vida, pero ser también conscientes que el único poder que trae salvación a los oyentes es el poder del Evangelio, es la palabra de Dios, y que quien trae convicción de pecado y de arrepentimiento es el Espíritu Santo. Nosotros, mis amados hermanos, no estamos para convencer a nadie de pecado, nosotros no estamos para traer a nadie al cristianismo, nosotros estamos designados por parte de nuestro Señor Jesucristo para proclamar las buenas nuevas de salvación, para predicar la palabra de Dios, y el Espíritu Santo se encargará de hacer que todo aquel que tenga que venir al arrepentimiento, a rendirse ante el Señor Jesucristo, sea salvo. Es decir, nosotros simplemente somos mensajeros o portadores de buenas noticias, y esas buenas noticias son el mensaje de la salvación. Tengo por acá un comentario y me imagino que alguien preguntó, Raquel preguntó qué es doxología. Perdón, Sarita. Sarita, usted tiene que cambiarse ese nombre, mija, en Facebook, porque se nos hace un enredo terrible, y ya sé que con este comentario está ahí muerta de risa, revolcándose, porque siempre nos pasa lo mismo y ella goza con eso. Dice Coqui que en la Biblia se nombra por lo menos a 4 personas diferentes con el nombre Gallo. Gracias, Coquito. Ahora, el pastor Francisco nos dice que el término doxología se usa para indicar la propiedad de dar gloria a Dios que debe tener el lenguaje teológico para ser auténtico. En cuanto a la liturgia, indica la oración de alabanza dirigida al Dios de los cristianos. Muchas gracias, Pastor Francisco, por esa definición. Ahora, Coqui nos dice más abajo, en el cristianismo la doxología es la alabanza a Dios, pese a que en la Grecia antigua la alabanza tiene un valor subjetivo. En el cristianismo pasa a expresar la objetividad absoluta, la realidad de Dios y sus manifestaciones. Muchas gracias a los dos, el pastor Francisco Valverde y a Coqui, por sus comentarios tan acertados. Vamos a pasar ahora a ver el versículo 26. Dice de la siguiente manera: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Las escrituras de los profetas, esa frase que Pablo utiliza en este versículo 26, se refiere propiamente al Antiguo Testamento. El Evangelio no era solo un misterio revelado, sino también una profecía que se ha cumplido, y podemos decir que prácticamente toda la profecía del Antiguo Testamento tiene que ver con la venida del Señor Jesucristo, ya sea la primera o la segunda venida que vemos en Apocalipsis, y en algunos libros que nos hace referencia a ellos, como el libro de Daniel. Cuando se usa la frase obedezcan a la fe, Pablo lo que dice es que prácticamente lo que quiere indicarnos es que la voluntad de Dios, la voluntad de Dios que el Evangelio se proclame en todas las naciones de la tierra, para que todos sean salvos, es decir, todos los que escuchan, los que se arrepienten y son obedientes a la palabra del Señor y a su Evangelio mediante la fe en Jesucristo, que lo hemos visto ampliamente, pero no está de más repetirlo. La única manera de nosotros podernos salvar es la fe en el Señor Jesucristo y en su obra redentora en la cruz del Calvario, en su resurrección, y solamente por su obra es que nosotros podemos llegar a ser salvos. Y con esto llegamos al último versículo, que es el 27, y vamos a verlo a continuación, que nos dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Pablo pasa ahora con este versículo al punto principal de toda la doxología, de toda la alabanza a Dios.
El Dios que ha planeado de esta forma la historia de la salvación es absolutamente sabio. Él merece toda la gloria, Él merece toda la honra, Él merece toda la alabanza por los siglos de los siglos. La gloria de Dios debe ser siempre, mi amado hermano, el centro y el propósito de nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana tiene que girar en torno al Señor Jesucristo, en torno a su palabra. Debemos ser guiados siempre por medio del Espíritu Santo, con la única razón de que a través de nuestra vida, a través de la obra que Dios nos ha puesto a hacer, sea lo que quiera que usted y yo hagamos para el Señor y para la obra, siempre la gloria sea de Dios, siempre la gloria sea para Dios, siempre sea Dios quien sea exaltado, que su nombre sea levantado por toda la tierra, que las personas cuando nos vean puedan decir: él o ella son un reflejo de Cristo, de su palabra. Para eso es que vivimos, para eso Dios nos dio vida eterna. No es para que usted y yo nos hagamos ricos, no es para que usted y yo nos hagamos importantes, no es para que usted y yo nos hagamos famosos, es para que el nombre de Cristo sea proclamado por los siglos de los siglos. Y la vida cristiana debe estar siempre llena de alabanza, de gozo, de gratitud para Dios. Amén, amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Con esto cerramos este capítulo 16 de Romanos y con esto cerramos 18 semanas de un estudio bíblico precioso que yo le agradezco a usted que se ha mantenido hasta hoy en esto. Y antes de que nos despidamos, yo quiero que usted ponga atención a este mensaje, que hay una persona también muy especial, muy importante para este ministerio, que tiene también un mensaje para cada uno de nosotros. Y yo quiero que le demos unos segunditos, unos minutos para que usted escuche lo que él nos tiene que decir. Adelante a mi amado pastor Francisco Valverde Vindas. Saludos, familia de Inconmovibles. Les habla su servidor Francisco Valverde y pasaba por aquí para felicitarlos, para felicitarlas por este logro que han alcanzado hoy. Haber llegado hasta el final de este estudio bíblico de Romanos. ¡Qué lindo! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio! Que hayamos podido compartir, que hayamos podido crecer juntos en la palabra. Sé y estoy seguro de que Dios está haciendo grandes cosas en tu vida. Te animo a que sigamos adelante. Te animo a que sigamos creciendo en el Espíritu para que el Señor añada más sabiduría, añada más conocimiento a nuestra vida. Gracias, familia, por estar siempre con nosotros. Gracias, familia de Inconmovibles, por avanzar juntos en la obra. Los amo y los bendigo en el nombre de Jesús. Que Dios me los bendiga. Muchas gracias, Pastor Francisco Valverde Vindas. Debo decir que siempre es un honor, una bendición contar con tu ayuda, contar con tu amistad. Yo debo decirlo abiertamente porque así como nos enseña este capítulo 16, uno tiene que ser también agradecido, honrar a la gente que merece honra también, y definitivamente el Pastor Francisco Valverde es para mí un gran amigo. Es una persona realmente a quien yo tengo en muy alta estima. Es mi hermano no solamente en Cristo, casi que puedo decir que es como, si tuviera una comparación bíblica, yo diría que es como Jonatán y David. El Pastor Francisco ha sido una persona que me ha apoyado en toda mi vida, desde que nos conocimos, cuando yo a los 19 años llegué a Fraternidad Cristiana Santa Fe, a la Frater, en aquel momento con otro nombre, Fraternidad Cristiana de Costa Rica, y siempre ha sido una persona que ha estado a mi lado, una persona que me ha impulsado, que me ha ayudado, y definitivamente yo te doy gracias. Quiero que sepas, públicamente lo digo, te amo montones, mi amado hermano Fran. Definitivamente eres una bendición tremenda en nuestra vida, eres una bendición tremenda para este ministerio, eres un maestro precioso de la palabra de Dios también, y es definitivo que eres una columna fuerte de Inconmovibles, y te doy gracias por todo el trabajo, el apoyo que siempre nos das. Bueno, como pueden ver también tengo aquí a mi esposita, a quien también quiero honrar, porque ella
nunca sale en cámara, no le gusta, ya ustedes ven la cara que está haciendo de la incomodidad, pero ella siempre también está ahí al otro lado, fijándose que todas las cosas salgan bien, que suene bien en los comentarios, haciéndome muecas, haciéndome caras, que no haga así, que no haga así. Bueno, en fin, definitivamente un ministerio no puede seguir, no puede ser efectivo si no es con la ayuda de la pareja de uno y de mis hijos también, que tal vez no están acá, pero que ellos también tienen su aporte a todo esto que estamos haciendo. Y antes de despedirnos, ya nos quedan 10 minutos, yo quiero darle gracias. Voy a tomarme un poquito de café porque aquellos que me conocen saben que yo soy un tanto emotivo y no quiero que la emoción me gane, entonces voy a tomar café. Pero quiero contarles algo. El Ministerio Inconmovibles, este es el primer estudio que damos. Ha sido realmente un éxito de parte de Dios y para Dios es que lo hacemos. Iniciamos hace 18 semanas, el 17 de abril de este año, a raíz de la pandemia, pero Inconmovibles nació en el corazón de Dios mucho antes. De hecho, este ministerio dio inicio hace más de un año atrás. Y Dios había estado poniendo en mi corazón el hecho de un ministerio en el cual pudiéramos exponer y enseñar la palabra de Dios realmente a la luz de una sana doctrina, realmente a la luz de las Escrituras, para poder derribar estructuras eclesiásticas que a veces no están bien diseñadas, quitar aquel montón de mitos que se mueven dentro de la iglesia a la que nosotros pertenecemos, no propiamente la Frater, sino nuestra iglesia cristiana en general. Hay una serie de mitos, de enseñanzas que a veces no son bíblicas, que nos han apartado en muchas veces de la verdad de las Escrituras y que han puesto incluso para algunas personas trabas, pero lo que siempre hemos querido es que el nombre de Cristo sea exaltado y que su palabra sea realmente enseñada y llevada por delante. Yo, junto con mi familia, estamos a un año de haber regresado a nuestra casa, la Fraternidad Cristiana Santa Fe, en donde estuvimos fuera por un tiempo, pero el Señor nos hizo volver a casa después de haber estado copastoreando en otro ministerio acá en la comunidad. Y yo quiero honrar también a mis pastores, Luis Paulino Valverde, la pastora Eunice Vindas, quienes han sido personas muy importantes en mi vida espiritual, en mi vida ministerial, de quienes he aprendido muchísimo. Son un ejemplo tremendo y quienes también nos dieron el apoyo con este ministerio, nos dieron el apoyo con estos estudios bíblicos. Y eso le dio un peso también más relevante al ministerio. Y por supuesto honrarlos a cada uno de ustedes que tienen la deferencia de conectarse con nosotros todas las semanas para escucharnos, para ver lo que tenemos que enseñar, para aportar también en el estudio. Sin duda alguna son personas que les tenemos en muy alta estima, les amamos montones realmente y esperamos que sigan con nosotros y que esto se extienda, como decía al principio, no para gloria de nadie, no para que nadie conozca al pastor Randall o al pastor Francisco, no para que nadie diga que es para hacer el nombre de Inconmovibles famoso, sino para que el nombre de Cristo sea exaltado, para que su palabra siga llegando a todos los lugares, para que podamos derribar todo ese montón de doctrinas falsas que lo que hacen es arrastrar a muchos al infierno, lamentablemente, y podamos todos juntos seguir el camino, la meta que es Cristo, seguir la carrera con paciencia, como dice Pablo, correr la buena batalla de la fe, como se menciona en el libro de Hebreos. Pero para eso debemos de prepararnos, y qué mejor preparación que a la luz del estudio bíblico. Y yo sé que ella no quería, pero yo quiero darle a mi esposa, aunque sea unos segunditos, para que ella salude y pueda despedirse de esta transmisión también. Buenas noches, Inconmovibles. Primero que todo, darle gracias a Dios por venir, porque ustedes están con nosotros y nos han apoyado durante todo este tiempo, por culminar hoy el primer estudio que iniciamos hace ya 18 semanas. Esperamos en Dios que haya sido de provecho para todos, que todos hayamos crecido con la información, con todas las palabras que aquí se han dicho, y que sigamos adelante, que sigamos estudiando la palabra del Señor y que seamos de bendición unos con los otros. Los amamos en nombre de Cristo Jesús y esperamos que sigan con nosotros más adelante. Saludos, buenas noches a todos.
Vamos a orar, no sin antes decirles que definitivamente, como siempre lo he dicho, yo no lo sé todo, el pastor Francisco Valverde no lo sabe todo, pero siempre tratamos de enseñarles todo lo que sabemos. Tengan por seguro que no nos guardamos nada. Tengan por seguro que lo que se ha hecho, los 18 estudios con los 16 capítulos de Romanos que hemos tenido, han sido una preparación propiamente para estas enseñanzas, para cada uno de ustedes. No hemos copiado nada en ningún lugar, no nos hemos metido a internet a buscar información, hemos estudiado realmente de una manera exhaustiva, de una manera responsable las Escrituras, para traerles a ustedes una enseñanza sana de la doctrina bíblica, y esperamos que esto siga de esta manera. Los que están en el chat de Inconmovibles pudieron ver hoy un pequeñito detrás de cámaras, pero no se imaginan realmente todo el trabajo que tenemos que realizar para llegar hasta ustedes. Se los digo en este sentido, que puedan realmente darse cuenta que lo hacemos con amor, que valoramos el hecho de que cada uno de ustedes estén conectados, y si a través de esto ha ayudado a que alguien pueda enderezar su vida, a que alguien pueda seguirse motivando a seguir adelante, a que alguien haya venido al conocimiento de la verdad de Cristo, a que alguien por primera vez haya entregado su vida al Señor, ya la labor está más que hecha. Yo me siento muy satisfecho, muy agradecido con el Señor por todo esto que hemos logrado. Seguimos adelante porque no podemos parar. Ya la próxima semana, como les decía, vienen nuevas cosas que sé que las van a disfrutar. Viene estructura bíblica, viene el estudio de los libros de la Biblia, viene doctrinas esenciales del cristianismo, que es muy relevante que los conozcamos todos, y espero que sigan con nosotros. Y vamos a orar para despedirnos. Antes quiero recordarles, mañana a partir de las 5 de la mañana, momentos de oración con Afrater. Usted puede buscar el enlace en los diferentes chats, o puede enviarme un mensaje a mí, al pastor Francisco Valverde, para tener el enlace y se pueda conectar por Zoom a partir de las 5 de la mañana en momentos de oración que tenemos en la Fraternidad Cristiana Santa Fe. A las 7 de la noche, una transmisión especial de Hombres de Poder para celebrar el Día de la Madre. No se lo pierdan, invitan a otras personas a que nos acompañen. Y este domingo a partir de las 10 de la mañana, otra celebración más, esta vez no presencial porque las medidas sanitarias no lo permiten, pero siempre a través del Facebook de la Frater, una transmisión más de celebración a nuestro Señor. Y en el transcurso de la semana que usted pueda conectarse, los martes a la los lunes a las 5 de la mañana también momentos de oración, igual que los jueves. Martes a las 7 de la noche, Escuela de Liberación y Sanidad Interior. Los miércoles, Generación Ejat con el estudio bíblico sobre el libro de Éxodo. Los jueves, el culto de adoración. Y el próximo viernes, si Dios lo permite, nos vemos nuevamente por este mismo medio con el nuevo estudio que vamos a tener. Cierra ahí sus ojos y vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por esta labor cumplida, Señor, porque hemos no solamente hecho el trabajo de estudiar tu palabra, sino que hemos aprendido muchísimo, Señor. Cosas que no sabíamos, cosas que no teníamos idea, cosas, Señor, que en algún momento aplicamos mal en nuestra vida, Señor, incluso en nuestra predicación, pero tú, Señor, a ti te ha placido que hiciéramos todo esto para gloria de tu nombre, y te damos gracias porque tú nos estás guiando en esto, Señor. Te doy gracias, Señor, por mis pastores Luis Paulino Valverde Jiménez, por la pastora Eunice Vindas. Gracias por su vida, por el apoyo que nos dan, por el ejemplo, Señor, que ellos son para nosotros. Ayúdanos a seguir sus pasos, Señor, a poder llevar tu evangelio, Señor, siempre con honra, Padre Santo. Que podamos ser ministros como ellos lo son, Señor, personas íntegras, reconocidas, Señor, no solamente en la tierra, sino también en los cielos. Gracias por el pastor Francisco, Señor, por su esposa Bianca, por la labor que ellos hacen, Señor, por el trabajo arduo que ponen en todo esto, Señor. Gracias por cada uno de los salmistas que han participado, Señor, en estos estudios. Por Ale, Señor, por Jason, por su hermana Mabel, Señor, que nos han bendecido grandemente, cantando para ti, Señor, ministrando tu presencia a través de la música que han traído confort a nuestra vida.
Y gracias por cada uno de los hermanos que han estado a lo largo de estas 18 semanas en Inconmovibles, aprendiendo con nosotros, Señor, personas que son de muy alta estima para cada uno de nosotros. No podemos mencionarlos todos, pero te damos gracias por ellos. Te pedimos que tú los guardes, que tú traigas sustento, Señor, no solo material, sino espiritual, Señor, a sus vidas, y que tú los mantengas con bien a cada uno de ellos, Padre. Te bendecimos y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Mis amados hermanos, con esto llegamos al final de nuestra transmisión de esta noche. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Espero que disfruten su fin de semana y que puedan descansar bien con un viernes de lluvia, de frío, al menos aquí en nuestra comunidad. Que usted pueda abrigarse bien, estar con bien. Que el Espíritu Santo le ministre, que el Espíritu Santo le llene cada día más, que avive el fuego, el don de Dios que hay en usted, y que todo lo que hemos aprendido desde Romanos capítulo 1:1 hasta Romanos 16:27 sea hecho una palabra viva en su vida, para que usted pueda crecer cada día más en Cristo y que usted pueda llevar la salvación a otras personas. Que el Señor me los bendiga, los amamos, muchas gracias por todo. Chao, chao. Fue en la cruz yo encontré la paz, el gozo que llena, la gracia que lo cambió todo. Si yo encontré en Jesús, fue en la cruz pude ver la cosa